Buenas tardes, hermanos, los saludo en el nombre del Señor en este día en el cual vamos a continuar la serie de predicaciones basadas en el libro de Oseas. Un libro que nos llama al arrepentimiento, un libro el cual nos llama a reconocer nuestras faltas, reconocer que erramos el blanco, reconocer que nos rebelamos continuamente. Los invito a orar para pedir al Señor sabiduría y misericordia. Oremos. Bendito Señor, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor con nosotros. Te damos las gracias por las promesas que siempre, Señor, estás cumpliendo para nosotros. Te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por la sabiduría que nos entregas, Señor, porque nos haces arrepentirnos, Señor. Nos haces humillarnos, Señor. Y en ese camino, Señor, podemos gozarnos de tu presencia, gozarnos de tu comunión, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona nuestras rebeliones. Perdona, Señor, que cargamos con la culpa, pero no queremos volver a ti, Señor. Este es un llamado que tú nos haces, Señor, a volver hacia ti, a volver al arrepentimiento, para obtener de esta forma misericordiosa el perdón que tú nos entregas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en Oseas capítulo 14 del versículo 1 al 3. Dice así: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle: quitad toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Oseas se está dirigiendo al pueblo de Israel con un ruego: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Israel había sido infiel. Israel estaba reconociendo su falta. Pero el profeta veía todavía una esperanza para que Israel se volviese de su pecado. Israel había caído, estaba literalmente en el suelo, en ruinas. Sí, políticamente, económicamente, pero especialmente espiritualmente. Pero existe una esperanza. Como primer punto podemos decir, número 1, Oseas demanda una confesión de pecado. Llevad con vosotros palabras de súplica. Israel había sido conducida en dirección de juicio, que solamente podía ser evitado mediante un giro total. Vuelve, oh Israel, apártate del pecado y la idolatría, y vuélvete a Dios. De ahí la demanda de que volviera a Jehová. Oseas nos habla sobre la confesión del pecado y la renuncia de su poder sobre la vida de Israel y también sobre nuestra vida. Este pacto tendría como resultado el derramamiento de bendiciones, con su correspondiente expresión nuestra, del pueblo de Israel, una expresión de alabanza. La alabanza se asemeja a sacrificios ofrecidos por el pecador arrepentido. Dice: presentar ofrenda de nuestros labios. Es ofrecer una ofrenda de alabanza a Dios. En vez de ir al templo a ofrecer un sacrificio, es la alabanza con nuestros labios. El pueblo podría regresar a Dios y pedirle que perdonara sus pecados. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Y nuestros pecados serán perdonados, porque para eso tenemos un Salvador que murió en la cruz. El perdón comienza cuando vemos lo destructivo que puede ser el pecado y la futilidad de vivir sin Dios. Es un trabajo intelectual para el cristiano, es un trabajo racional. Sí, racional, cuando comprendemos que solo en Dios hay salvación, cuando vemos lo destructivo del pecado en nuestro corazón y la futilidad de vivir sin Dios. A pesar de que no podemos demandar el perdón, sí podemos tener la seguridad de que Dios nos ha perdonado, porque Él es misericordioso, porque Él es amoroso y quiere restaurarnos,
del mismo modo que quiso restaurar a Israel. Vuelve, oh Israel. Número 2. Basta ya de crear nuestros ídolos. Ya basta de buscar ayudas externas. Basta de buscar la estabilidad económica, la estabilidad política en lo terrenal. Basta ya de buscar soluciones políticas. Basta ya de buscar soluciones económicas. Vuelve, oh Israel. Oseas nos decía, no nos librará el asirio. No montaremos en caballos de egipcios. Israel se había tentado a mirar a uno u otro lado, viendo las potencias para poder satisfacer sus necesidades políticas de alianzas. Pero todo intento de buscar idolatrías resultará en un juicio divino. La salvación no vendrá de Asiria, la salvación no vendrá de Egipto, la salvación no vendrá de nada que no sea de Dios, ni de los propios esfuerzos de Israel, ni de sus invenciones, de sus creaciones, ni de sus ídolos. Número 3. Hay esperanza. Cuando nuestra voluntad es débil, cuando nuestro corazón está confundida, cuando nuestra conciencia está cargada de culpabilidad, la iniquidad, debemos recordar que la misericordia de Dios nunca falla. Cuando la familia o los amigos nos abandonen, cuando nos cansemos de ser buenos, la misericordia de Dios no falla. Cuando no podamos ver la salida o no podamos escuchar la voz de Dios, cuando nos falte valor para continuar y luchar contra aquellos pecados que están continuamente en nuestra mente, la misericordia de Dios no falla. Cuando nuestros defectos nos persigan y la conciencia de nuestros pecados nos abrume a tal magnitud, pero la misericordia de Dios no falla. En ese momento de vergüenza hay esperanza. Al profundizar en estas palabras de Oseas, sale a la luz el verdadero arrepentimiento. Leamos Oseas, capítulo 14, versículo 1 y 2. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. En estos breves versículos estamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos explica sobre el arrepentimiento. La palabra que leemos al inicio en el primer versículo, la primera palabra es vuelve. La palabra hebrea es shur, es arrepentíos. Voltear de los malos caminos, dejar de seguir la vida pecaminosa, persigue la justicia, ir hacia Dios, no quedarse en los caminos de destrucción. Esto implica el arrepentimiento. Israel se encontraba ensimismado en sus rebeliones, estaba abrazada a su pecado e idolatría, y Dios derrama su ira en contra de ellos, porque es un Dios justo. Y a pesar de ello, todavía les da esperanza de regresar. Vuelve, oh Israel. Pero Dios es claro en lo que desea su pueblo para poder regresar. Los llama a arrepentirse. Nos llama a arrepentirnos. Tengamos un entendimiento claro y profundo de lo que significa arrepentimiento. No es solo decir Dios perdóname y reconocer nuestras faltas. La palabra de Dios va mucho más allá cuando implica y habla de arrepentimiento. Cuando la palabra, en el lenguaje hebreo, utiliza regresa o vuelve, está diciendo que Dios desea un arrepentimiento que se relaciona con tres áreas muy importantes. Es letra A, abandonar el pecado. Letra B, abandono de las transgresiones en nuestras vidas. Y letra C, abandono de la iniquidad. ¿Es lo mismo pecar? ¿Es lo mismo la transgresión? ¿Es lo mismo la iniquidad? Debemos arrepentirnos de nuestro pecar o de nuestro pecado. Esto es primordial en nuestra vida. Letra A, pecado. Errar el blanco. Y esta palabra pecado es irse o perder la marca, perder el centro, errar el blanco para lo que el Señor te creó. Parece de continuamente que vamos fracasando de nuestro objetivo. El pecado siempre te hace perder la marca. El blanco, errar el blanco. Sí, estamos en el camino equivocado.
no está funcionando, no estamos funcionando dentro del plan que Dios ideó para nosotros. Es voltearte de la obediencia. No ser una persona obediente. ¿Obediente a quién? A Dios. Y por supuesto, a las demandas de Dios. Y cuando no lo hacemos, estamos en desobediencia. Y la desobediencia es pecado, es cerrar el blanco. El verdadero arrepentimiento incluye apartarnos del pecado, voltearnos del pecado, para ser completos en Dios. Si hay pecado, no estamos completos. Si hay pecado, no estamos en comunión. Si hay pecado, no estamos en el gozo de nuestro Señor. Estamos funcionando de una manera incorrecta. Letra B, transgresión. La palabra transgresión, esta palabra, es similar al pecado. A veces lo ocupamos como de sinónimo, pero habla de rebelión. O sea, el pecado te hace perder la marca, sí, te hace perder el blanco. No ser obediente. La transgresión implica que conoces parte del plan de Dios, que sabes lo que Él quiere para ti, que conoces el gobierno de Dios y aún así te rebelas en contra de Él. No te gusta lo que Dios quiere para ti. Dios dice, pero como que no me gusta lo que Dios quiere para mí. Como que no me gusta lo que Dios dice en su palabra. ¿Perdón? ¿Perdonar yo? ¿Y por qué si no me han perdonado? Amar. ¿Amar cuando me han humillado? Misericordioso, ¿por qué? Si este mundo no lo ha sido conmigo. Ese es el dilema. Vivimos en rebelión contra el orden de Dios, contra el orden de Dios que ha puesto en nuestras vidas. Dios establece que seamos amantes de la paz. ¿No te gusta? Eso es transgresión, eso es rebelión. En contra de Dios. Y esto en contra de Dios, de todo lo que establece en su palabra. Amor, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Qué anticuados que somos. Templanza. Qué conservadores. Pero es la palabra de Dios. Eso es transgresión. Eso es rebelión. Es no aceptar la corrección de Dios o el plan de Dios. Es crear una gran distancia entre nosotros y nuestro Creador. Esto es lo que hace la transgresión. Crea distancias, separación de Dios. La palabra hebrea es pecha. Y está en la continua transgresión en la que estamos con Dios. Nos rebelamos en contra de Dios. Hemos creado una distancia, un abismo entre Dios y nosotros. Es lo que Israel está experimentando en estos momentos. Letra C. Iniquidad. La tercera palabra es iniquidad. La iniquidad es asumir la culpabilidad de nuestro pecado. Ahora nos sentimos culpables, sí, de nuestro pecado. Y esa culpabilidad trae destrucción. La palabra iniquidad en su esencia más básica es torcer la verdad de Dios. Iniquidad es algo que el pueblo de Dios, lo que Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes deben voltearse de sus iniquidades, porque esas iniquidades acarrean culpa sobre nuestras vidas, que nos llevan a la destrucción. Culpabilidad. Sentimos la carga de ser malos. Sentimos la carga de errar. Aún así, en nuestro error, seguimos adelante. No nos volteamos. Es lo que vemos en Israel. De cierta manera, entendían que estaban mal. Sin embargo, siguieron en su pecado. Letra A. Verdadero arrepentimiento bíblico. Es voltearse del pecado. Letra B. Voltearse de la rebelión, de la transgresión. Letra C. Voltearse de la iniquidad. Y así, vamos a dejar que nuestros corazones sean purificados por nuestro Dios. Si esos elementos no existen en nuestro arrepentimiento, es muy posible que nos mantenemos en nuestro pecado. No es un sincero arrepentimiento. Nos mantenemos en nuestras rebeliones, en nuestras transgresiones. Y todavía en nuestra iniquidad. Y seguimos cerrando nuestros objetivos, en nuestros blancos. Seguimos en nuestras transgresiones. En rebelión constante contra Dios. Y con iniquidad. Cargamos la culpa. Y no hacemos nada para cambiar. ¿Con eso es suficiente? Ciertamente no. Esto no es arrepentimiento. Nos estamos sintiendo mal.
Arrepentimiento es voltearse de estas cosas. Voltearse del pecado. Voltearse de las transgresiones, de esas iniquidades, y mantener un corazón puro delante de Dios. Esto no va a suceder si el pecado domina nuestras vidas, nuestros pecados regalones. Y esto pasó con Israel. El pecado dominó sus vidas. Y Dios, que es justo, debió descargar su ira sobre su propio pueblo. No puedes seguir a Dios si sigues justificando el pecado. No vas a poder agradar a Dios y seguir justificando el pecado. No vas a poder agradar a Dios si te mantienes en el pecado. Porque sabes que estás errando, que estás en rebelión, que estás con culpa. El pueblo de Dios, en los tiempos de Oseas, están completamente abandonados, derrotados, completamente derrotados por su pecado. Y en este momento glorioso es el que Dios dice: vuelven, vuelve, oh Israel, regresen, diciéndoles: vuelvan, hay esperanza, vuelvan, serán restaurados, arrepiéntanse, vuelvan, hay esperanza, vuelve, regresen. El arrepentimiento nos impulsa hacia Dios. Dejamos el pecado, dejamos las transgresiones, dejamos la iniquidad de lado y vamos donde Dios, en búsqueda de Dios. Abandonemos a nuestros ídolos, abandonemos la falsa adoración, abandonemos nuestra idolatría y ahora podemos buscar a Dios. En Oseas, en el versículo 1, también nos describe cómo el pueblo de Dios tenía el conocimiento del mal. Leamos lo que dice el versículo 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Hay un entendimiento. Es reconocer que hemos caído y que estamos en pecado y sabemos que necesitamos a Dios. David, en el Salmo 51, dice, como en resumen, algo así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lava por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículos 3 y 4. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué está diciendo David? Yo sé que contra ti he pecado. A veces cuando miro las redes sociales, miro mi perfil y trato de verlo como un externo. ¿Cómo lo vería un externo? Incluso hay un botoncito de Facebook que te permite ver aquellas fotos públicas o las fotos que ven tus amigos. Y me pregunto, ¿qué dirán de mí, mis amigos, o aquellos que no son mis amigos, de mis publicaciones? ¿Qué dirán de mí? Eso no es importante. No es importante lo que dicen los demás sobre tus comentarios, tus conversaciones, tus publicaciones en Facebook o Instagram. Lo importante es lo que dice Dios. Nadie más te debe importar en este mundo, más que tu Creador. Que lo que dice Dios de ti, eso es lo único que importa. David dice: yo reconozco mis transgresiones, mis rebeliones. Mi pecado está delante de mí. Yo lo causé, yo lo hice. Esa es mi falta, sin justificaciones. No es la situación, no es cómo me han tratado, no son las cosas malas que hay en el mundo, no son las cosas malas que me han dicho o que me han hecho. No es que todos roban, bueno, ¿por qué no puedo robar? No es que todos exageran, no es que todos sean superficiales, ¿por qué no puedo hacer lo mismo? No hay justificaciones. David dice: yo lo hice, sin justificaciones. Es mi falta. Reconozco ante Dios mis rebeliones. Yo esto me lo provoqué. Yo reconozco ante Dios mis rebeliones y por eso voy a ti. No está culpando a los demás. Está yendo a Dios porque reconoce sus transgresiones. Lo que Dios está diciendo en Oseas es: vuelvan, porque han tropezado a causa de su iniquidad. Esto es lo que ustedes hicieron y lo tienen que reconocer. Reconózcanlo. Es un llamado a reconocer nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Arrepiéntanse
Si hay un cambio de mente y corazón, hay un cambio de acción. Si el pueblo de Israel lo reconoce, habrá acción. No basta solo con pensarlo, hay que reconocerlo. Y eso vendrá junto con la acción. Reconocer que hemos pecado. Lo primero es confesar nuestros pecados. Dios le está diciendo a Israel, vengan con palabra de confesión. No solamente reconozcan su pecado, confiesen su pecado. Reconozco que he pecado. Y ahora en mi confesión reconozco que necesito perdón. Debemos pedir perdón y confesarnos. ¿Qué hace el verdadero arrepentimiento? Número 1, yo sé, reconocer. Pero no es algo meramente emocional. Sí, lo confieso. En mi confesión, yo también pido perdón. Hemos recibido la ira de Dios. El pueblo de Israel ha recibido la ira de Dios, porque continuamente se rebelan contra Dios. Pero ahora podrán recibir perdón. Ellos podrán expresar y sentir al Dios que perdona toda iniquidad. Esto incluye una emoción. Sí, pero no es solamente una emoción. No es solamente la emoción, no es solamente el sentimiento. Esto no va a cambiar tu actuar. El arrepentimiento te hace sentir mal, pero te da ese momento de confesión. Ese momento que te encamina en tu carrera. Sí, en esta carrera, en la meta final. Arrepentirse, reconocer que hemos hecho mal. Confesar con nuestros labios y saber que Dios te perdonará. Número 2, pedir perdón. ¿Y por qué pedir perdón? Debemos seguir a Dios, lo que significa voltearnos, dar la espalda a aquella supuesta seguridad de este mundo, a mi aspecto laboral, a mis conocimientos, a los ídolos que nos confunden. Sí, nos sentiremos mal, el voltearnos, el arrepentirnos. ¿Y qué haremos? Pediremos perdón. De esa forma vamos a estar en comunión con nuestro Señor. Debemos confesar nuestros pecados y buscar perdón. Esta culpabilidad que sentimos es lo que un poco sintió David. Ustedes se acordarán. La dramática historia de David y Betsabé. Los dramáticos testimonios que vemos en el Salmo 51. Señor, borra mis transgresiones y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Perdóname. Perdóname, Dios. Necesitamos ser limpiados, lavados de mis transgresiones. ¿Y para qué? ¿Por qué pedir perdón? Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Reconocemos nuestro pecado y el estado miserable en que nos encontramos. Lo mal que estamos ante la justicia de Dios. David está diciendo, estoy en lo más bajo debido a mi propia culpabilidad, a mi pecado. Y solo tú puedes restituir el gozo de mi salvación. Es un querer reír otra vez. Es un querer gozarnos con el Señor en comunión. ¿Pero en qué? ¿Es reír otra vez? En gozar de la presencia. Otra vez, y solo tú, Dios, lo puedes hacer. Leamos el versículo 17 de este Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, ese corazón quebrantado y humillado será perdonado. El arrepentimiento nos lleva al perdón. Confesión de perdón y restauración. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es algo que no podemos olvidar. Nuestro Dios nos va a perdonar. No existen palabras más impactantes en la vida del cristiano. Dios nos perdonará. Este Dios, el Dios de este mundo, el Dios santo, fiel, recto y perfecto, nos puede perdonar. A ti, a mí, al pueblo de Israel. Y en este caso, a un pueblo sin esperanza. A nosotros, cuando estamos abrumados por el pecado, también.
La sangre de Cristo ya ha lavado nuestras iniquidades y nos ha perdonado. Y por eso debemos vivir con frutos de arrepentimiento. Jesús dice en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto no son los servicios de labios solamente, es de confesión para verdadero perdón de nuestro pecado. En medio de nuestra destrucción de Israel, lo que Dios está diciendo, está restaurándonos por medio de verdadero arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Arrepentirse de los pecados y fe en el divino perdón son los hilos de la tela de la verdadera conversión. Eso lo decía Spurgeon, no soy yo. Eso lo decía Spurgeon, lo que añade una profundidad racional y espiritual a lo que estamos hablando. Cada uno de nosotros necesita experimentar arrepentimiento y tener fe en Cristo, que Él va a perdonarnos. Número 3. Sí, el arrepentimiento no es nada agradable. Debemos probar lo amargo del arrepentimiento. Tenemos que probar primero lo amargo del arrepentimiento. Esto no es nada fácil. Es amargo tener que arrepentirse, tener que humillarse, tener que quebrarse delante de Dios. Pero ¿qué mejor que ante nuestro Creador? ¿Qué mejor ante el más perfecto? Es humillarse y romperse delante de Dios. Cada uno debe experimentar esta belleza de ser perdonado, la amargura del arrepentimiento y lo dulce del perdón. Debemos probar la amargura para disfrutar lo dulce del perdón de Dios. Sabemos que hemos sido perdonados y que seguirá perdonando nuestras transgresiones. No vamos a amar el pecado. No estaremos amando el pecado, sino que correremos hacia Dios para probar lo dulce del perdón, que reconocemos con nuestra mente. Hay un acto intelectual racional. Reconocemos nuestro estado real y pedimos perdón. Para finalizar, en Oseas capítulo 14, versículo 2, llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Eso es lo que Israel está siendo llamado. Eso es lo que cada uno de nosotros hemos sido llamados a experimentar también, la amargura del arrepentimiento, junto con la dulzura del perdón. ¿Para qué? Para gozarnos de la salvación, de la comunión con Dios. Vuelve, oh Israel, arrepentimiento, para que puedas sentir el perdón de Dios sobre ti. Los invito a orar. Bendito Señor, te damos las gracias porque eres misericordioso. Te damos las gracias porque pones tu mano sobre nosotros, Señor. Y en esta mente atrofiada, Señor, por el mundo, tú nos entregas sabiduría para entender, reconocer y confesar nuestro pecado, nuestras transgresiones, nuestra iniquidad. Perdónanos, Señor. Bendícenos, Señor. Danos fortaleza, Señor, para enfrentar este mundo, para enfrentarme a mí, Señor, para enfrentar la amargura, Señor, del arrepentimiento, para poder disfrutar lo dulce del perdón, para poder gozarnos, Señor, en comunión por la eternidad contigo, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.